Sergio, entonces, ¿por qué es que las arepas están caras y las tortillas y todo eso? ¿Qué tiene que ver eso con No, Ucrania? hay una relación directa. Mire, una primera explicación es que el año pasado los fertilizantes llegaron el costo de los fertilizantes llegó a su punto más alto en la historia, desde que se miden los precios de los fertilizantes, como consecuencia directa de la guerra entre Ucrania o de la invasión rusa a Ucrania, más bien. Y segundo, porque los elevadísimos precios de la comida que ya se habían incrementado como consecuencia de la pandemia, en algunas partes, en Europa creo que el incremento ha sido como el 20% en promedio, si no me equivoco, más los problemas para los mercados de energía que causa esta invasión, hacen que se dispare la inflación, que ya venía alta por el gasto necesario después de la pandemia. Entonces, todo eso hace que la arepa en México y en Colombia también cueste más, porque esa inflación, como sabemos, se va expandiendo por el mundo. Sí, señor. Daniel Saperpizano. Yo quería preguntarle a Sergio muchas cosas sobre lo de Ucrania. Pero la primera es si es verdad, como dice el New York Times, que la primera víctima de esta guerra ha sido Rusia, la agresora. Rusia dice que esto ha sido, según el New York Times, perdón, Rusia dice no, New York Times dice que esto ha sido una catástrofe para Rusia. ¿Sí ha sido así? Pues la primera víctima es Ucrania, y solamente les doy 2 o 3 cifras, de todas de Naciones Unidas. Una, Ucrania tenía antes de la invasión 44, 45 millones de habitantes. De esos, 8 millones están hoy refugiados en Europa y casi 7 son desplazados internos. Es decir, la tercera parte de la población la sacaron de sus casas, desplazada. O sea, es una cosa brutal. En el caso de nosotros, que somos campeones del mundo en desplazamiento, también es un desplazamiento que se ha dado a través de décadas. Esto es en un periodo de un año, la tercera parte de la población expulsada, y según el PNUD están pasando aún hoy 10 millones de ucranianos el invierno sin electricidad, sin agua y sin calefacción. Imagínense eso, imagínense ese nivel de sufrimiento, entre otras cosas porque los rusos en esta cosa bárbara atacan directamente la infraestructura civil, las plantas eléctricas. Una cosa dice, oiga, pero ¿cómo puedo quedarse callado frente a semejante cosa? Ahora, obviamente que todo esto se devuelve y pues Rusia está en su peor momento desde que apareció nuevamente como nación con la disolución de la Unión Soviética, un sistema que evidentemente está podrido, que de cierta manera me parece a mí que es más peligroso que lo que ocurría en la época de la Unión Soviética, porque en la época de la Unión Soviética por lo menos había un sistema, un sistema político, un secretariado al que tenía que rendirle cuentas en su momento quien fuera. Pero Putin es un poder absoluto. Putin no le rinde cuentas absolutamente a nadie. Es lo que a él le parezca y nadie habla con él. Y la pandemia llevó, como todo el mundo ha dicho, a que se aislara aún más. Entonces es una cosa muy peligrosa, de mucha fragilidad. Creo que si no estoy equivocado, más de 1 millón de rusos han decidido salirse de Rusia, y ese millón de rusos no es cualquier millón, es la gente más educada, que en muchos casos tiene oportunidades de trabajo, por lo menos a distancia, que representa la modernidad de Rusia. O sea, está expulsando el talento de su país, y eso obviamente tiene consecuencias muy graves para el futuro de Rusia. Una preguntita, ya que estamos en Rusia, antes de que pasemos a Daniel Samper Ospina, es que se ha dicho que las sanciones económicas muy duras que se tomaron en Occidente contra Rusia no han sido suficientemente fuertes, o Rusia se ha inventado la manera de hacerles el quite. De hecho, en vez de contraerse 2,3 el PIB de Rusia, que era lo que se pensaba con esta no agresión, con estas medidas económicas que frenaban a Rusia, en vez de contraerse, creció el PIB ruso 0,3%. Entonces,
¿Es verdad que no han sido tan definitivas las medidas que se tomaron contra Rusia? Pues yo no soy un experto en sanciones, pero creo que el objetivo de estas sanciones no era pensar que en el muy corto plazo iban a cambiar las cosas tan drásticamente, pues porque Rusia es un país enorme, con unas reservas enormes de petróleo, pero además tenía unas reservas internacionales muy grandes y todavía tiene acceso a buena parte de ellas. Pero el asunto es que en la medida en que Rusia quede por fuera de las líneas de abastecimiento internacionales, de la tecnología, etcétera, hay muchas cosas que no va a poder suplantar y va a tener un costo muy grande para ellos. Pero dicho todo eso, yo siempre he sido un poco escéptico de la idea de que sanciones económicas son las que van a cambiar las cosas en un país con un gobierno como el que tiene Rusia hoy. Yo creo que, pues, obviamente que mucho depende de lo que pase en el campo militar, pero también mucho depende de lo que pase en el campo diplomático. Esa votación que hubo recientemente en Naciones Unidas fue bien importante la semana pasada porque más o menos el mismo número de países un año después volvieron a condenar a la invasión rusa, que es la inmensa mayoría de los países del mundo, 141. Y esas voces es lo que le muestran a los rusos mismos que lo que le está diciendo Putin es mentiras, que el mundo está en contra de eso. Pero ese mensaje hay que repetirlo y hay que repetirlo. Y por eso es tan importante que se unan voces y que no se pueda caracterizar esto con, no, esto es un problema de unos europeos y unos canadienses y unos americanos que opinan esto, pero ellos están en contra nuestra, pero el resto del mundo no. No, el resto del mundo también. Y por eso es tan importante que América Latina esté hablando. Hablando de eso, Sergio, a mí me gustaría que nos contara cómo va el mapa de pronunciamientos en Latinoamérica, qué han dicho los gobiernos de los países y demás, y también quisiera que me contara su opinión sobre cuál ha sido la posición frente a esta guerra del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo la ha visto? Le voy a dar una respuesta un poco aburrida, pero es que nosotros tomamos la decisión de no meternos en la política interna de los países porque no queremos que esta campaña se caracterice de acuerdo a las tendencias que hay en los diferentes países de América Latina. Entonces hemos dicho no. Cada país tiene su política interna y gobierna quien sea. No queremos meternos en esa discusión. Queremos más bien invitar a todos, porque a nuestro juicio, desde un cubano hasta un chileno deberían estar todos de acuerdo en que una invasión es algo inaceptable. Entre otras cosas, dentro de los escritores tenemos un cubano, Leonardo Padura, que es una frase bellísima, dijo en el testimonio que grabó para nosotros que desde su sensibilidad, desde su historia, desde cualquier punto de vista del derecho internacional, esto era algo completamente inadmisible, la invasión militar de Rusia. Y lo mismo han dicho escritores chilenos que nos han acompañado, como Pablo Simonetti o Arturo Fontaine o Mauricio Lectorat. Hay como un consenso en esto. ¿Qué esperamos nosotros? Que ese consenso, que lo ve uno en gente muy distinta, lentamente llegue a los gobiernos. El gobierno de Chile en esto ha sido bastante firme, siendo un gobierno de izquierda. El caso nuestro es, como saben ustedes, distinto, pero yo no pierdo la fe de que, por lo menos en lo básico, haya una posición clara, y es que una invasión es inaceptable. Y yo vi unas declaraciones que pasaron a la televisión alemana de Álvaro Leiva diciendo que Colombia condenaba cualquier invasión, y eso me pareció bien, pero que hay que ir todavía mucho más lejos y ojalá se haga la voz de todo el gobierno. Bueno, Sergio, hay algo que es notable y que es que surge mucho más fácil la solidaridad del primer mundo con la tragedia humanitaria que está viviendo Ucrania. Porque, y en esto también hay algo de trasfondo racista, porque la gente que está sufriendo es blanca y de ojos azules, y que eso de pronto crea más sensibilidad en países como Estados Unidos que cuando esto está pasando en Darfur o en Colombia. ¿Usted qué piensa de eso?
Yo creo que eso es cierto, pero creo que para nosotros eso no es lo importante. Yo tuve la triste oportunidad de ser testigo prácticamente de primera fila del derrumbe de Afganistán luego de la toma de Kabul, porque con un amigo éramos los principales asesores de la negociación entre la República de Afganistán y los talibanes en Doha, una negociación prácticamente imposible, pero pues en fin, había algunos espacios. Y pues ver cómo se comportó Occidente y cómo dejaron que cayera ese gobierno y salió todo el mundo corriendo, fue una cosa tremendamente desilusionante. Pero es que el punto acá no es cuál es la coherencia de Occidente o si estamos a favor o en contra de los Estados Unidos. En este movimiento, que lo que es un movimiento, hemos repetido muchas veces que no nos podemos dejar definir frente a Ucrania por lo que pensemos de Estados Unidos. Aquí el asunto son los ucranianos, y es que vuelvo a decirlo, un miembro permanente del Consejo de Seguridad esté usando todo su poderío militar de esa manera y atacando a los civiles de esa manera. Yo creo que ahí no hay más consideración, ahí no cabe ni hay necesidad de ninguna comparación. Eso es una cosa que es un mal absoluto.